Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta reunión de jóvenes Maná Saltillo. Hoy vamos a aprender una historia muy interesante que yo creo que nos va a dejar un buen mensaje, así que no te muevas, quédate con nosotros. La historia de la que vamos a platicar el día de hoy precisamente es, como ya lo viste, del rey Ezequías. Déjame decirte que el rey Ezequías dice la palabra a partir del libro de Segunda Reyes 18. Los primeros versículos dice que no ha habido ni habrá un rey como él. Y tal vez nos preguntaríamos, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué lo describe de esta manera? Déjame decirte que a esas alturas en el pueblo de Jerusalén, pues la gente ya estaba muy acostumbrada a tener ídolos, a no hacer lo que Dios decía en su palabra. Sabemos que el error principal del pueblo constantemente ha sido pues ir tras otros dioses, eh, ir tras otros deseos y hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Desde un principio decía, así no va a ser, y que era lo que hacía el pueblo, lo contrario. Y esto pasaba mucho en ese periodo, porque siempre ha sido un problema en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey Ezequías? Dice, ¿saben qué? Se acabó esto, vamos a depender totalmente de Dios, y manda a quitar totalmente todos los altares, manda a quitar las imágenes, los ídolos que habían hecho, y decían, nos sometemos nuevamente como al principio. Todo depende de Dios, a los mandatos del Señor, y hacerlo recto delante de los ojos del Señor. Para este entonces, te comento, en aquel tiempo, pues, que yo creo que es lo que pasa ahora también, pues se regía mucho por una nación, la que fuera fuerte, la que tuviera pues más dinero, la que tuviera más caballería, más un ejército grande, más territorio. Y en aquel entonces pues dominaba lo que viene siendo Asiria. En este entonces pues en Samaria pues estaba gobernando Oseas, y en el otro en el sur de lo que viene siendo toda la nación de Israel pues estaba gobernando Ezequías. Y justo en esta situación pasa que el gobierno, el que era más fuerte, el que tenía mayor territorio, el que tenía mayor poder, pues era Siria. Asiria les cobraba un impuesto a los alrededores de su nación, y bueno, esto incluía precisamente a Israel. Entonces, pues, ¿qué es lo que le dice? Les pide un impuesto. El pueblo de Samaria, pues accede y le da lo que viene siendo pues lo que le pedían, pero al final de cuentas se los llevaron cautivos en el año 722 a.C., se los llevan, y pues únicamente termina quedando pues lo que viene siendo Jerusalén. Y les mandan, les hacen un llamado. El rey pues dice, ¿saben qué? No lo vamos a hacer, no vamos a hacer lo que ellos nos piden, nosotros vamos a confiar en el Señor, no nos vamos a someter jamás a otros reinos. Antes lo hicimos, ya no. Nuestro único gobierno pues es del Señor. Pero pues con tanta insistencia, tanta amenaza, tanta intimidación, acceden a darle una parte, llegando a un tipo convenio, ¿no? De mira, te voy a dar esta parte, pero pues ya déjanos en paz, y supuestamente hasta ahí va a quedar. Pero resulta que no. Al final le dice, pues qué mal, ¿no? Que te dejaste engañar, que te hace pensar que tu Dios realmente te va a ayudar si no pudo ayudar tu Dios a Samaria, pues qué te hace pensar que te va a ayudar a ti. La diferencia es que pues Ezequías lo que estaba haciendo era algo muy diferente a lo que el otro pueblo estaba haciendo, y es que estaba confiando totalmente en el Señor. ¿Qué más había hecho? Ponerse a cuentas, poner a cuentas al pueblo, ponía a ayunar al pueblo, ponía a que el pueblo orara y pidiera perdón a Dios. Y además que quitó todos esos ídolos, que era lo que una de las cosas que Dios aborrecía y sigue aborreciendo hoy en día, que tengamos dioses que no sean Él. Pues realmente por eso se dice que no hubo otro rey como Él, porque Él caminaba recto delante de Dios. Entonces pues tratan de invadir lo que viene siendo Jerusalén a través de varios años, porque las conquistas pues eran de manera paulatina. No crean que de la noche a la mañana ya llegaban y acababan con todo, no, poco a poco.
Entonces pues le transmiten diversos mensajes al rey a través de su vocero, a través de su cronista, porque tenían esos asistentes los reyes. Dicen, mira, dile a tu rey que pues los de Asiria, ¿verdad? Le dicen, dile a tu rey pues en qué está confiando, o sea, que no vio cómo nos llevamos ya cautivos al otro pueblo, o sea, que le hace pensar que su Dios lo va a salvar. Si Dios fue el que me mandó a mí para venir a destruirlos. O sea, en esa burla total se encontraba lo que era Asiria y por lo cual quería terminar con este pueblo, ¿verdad? Porque era un pueblo para ellos rebelde, un pueblo que había dicho, no vamos a hacer lo que ustedes nos dicen porque nos regimos por Dios. Y los asirios decían, ah, ok, ¿y quién es tu Dios? O sea, porque yo no veo que te esté cuidando, yo no veo que te esté rescatando. Mira ya todo lo que hice con otros pueblos, ¿qué te hace pensar que tú eres especial? Pues lo que a este pueblo le estaba haciendo especial es que estaban confiando en el Señor. Y después de que llegan a este trato, pues están los de Asiria a las puertas de esta ciudad de Jerusalén. Y le dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no hablas en arameo? Te podemos entender. Porque el mensaje con el que estaban dando pues era en hebreo y todo el pueblo pues hablaba hebreo y podían entender lo que estaba pasando. Entonces, ¿con qué intención lo hacían ellos? De decir, oye, pues hay que cuidar lo que escucha el pueblo, ¿verdad? Que no tenga miedo, que esté confiado. ¿Y saben qué pasó con este asirio? Dijo, me vale, te voy a seguir hablando así y de una vez lo digo. ¿Y qué es lo que hace? Confronta a la gente, le dice, ¿saben qué? Su rey no los va a salvar, Dios no los va a salvar, al final vamos a venir por ustedes, no los vamos a llevar cautivos y en fin, o sea, hace algo de una manera que, pues sí, o sea, que los ponga a dudar y les dice incluso al pueblo, ustedes saben si se quieren quedar aquí o seguirnos a nosotros, al menos con nosotros pues van a estar bien, van a comer, van a tener sus propias cisternas, todavía les dicen. Y el pueblo pues totalmente confundido, no por el lenguaje, ¿verdad?, que se utilizaba, porque sí lo entendían. Confundido porque decían, es que ¿por qué nos está pasando esto si se supone que estamos confiando en Dios? Y muchas veces es lo que nos pasa. Nosotros creemos y decimos que confiamos en Dios y cuando vemos toda la situación tal vez nos podemos sacar un poco de onda, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué Dios estás permitiendo esto? Se supone que estoy confiando en ti, o sea, ¿por qué me estás poniendo en esa situación? Y yo creo que fue lo mismo que estaba pasando al pueblo. Y para no hacer esta historia más larga, porque realmente es una historia muy larga y me gustaría que tú pudieras leerla en una oportunidad que tengas, pues al final el rey lo que les dice, no confíen en Ezequías, no confíen en él. En pocas palabras les estaba diciendo, no confíen en Dios. No porque Ezequías fuera un dios, para nada, no tiene nada que ver con esto. Ezequías, todas sus funciones, lo que él hacía, estaban basados en lo que Dios le decía y Dios ya había ordenado. Entonces decirle al pueblo que no hagan lo que dice Ezequías era como decir al pueblo, no hagan lo que enseña Ezequías. ¿Y qué enseñaba Ezequías? Pues seguir al Señor. Entonces los estaba poniendo no en contra de un rey, en contra de lo que Dios había dicho, los estaba poniendo en contra del mismísimo Dios. Y eso fue un error pues muy grande para los asirios, haberse metido con Dios. Posterior a ello, con ese temor que existía, con esta amenaza, pues este vocero, este cronista corren a donde está el profeta Isaías, porque en ese periodo se encontraba el profeta Isaías y les cuentan, ¿verdad?, lo que está pasando. Entonces el profeta Isaías le dicen, hey, tranquilos, el Señor me dijo esto, el Señor habló conmigo, sabe la angustia que están pasando y quiero que le den este mensaje a Ezequías. Pasa ahí un lapso de que Ezequías va y ora y le pide a Dios, le dice, mira que este pueblo se burla de ti, ayúdanos Señor, estamos confiando en ti. Y algo bien interesante pasa en el último versículo, en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, a partir del versículo 19, me encanta. Y la verdad es que yo quisiera como platicarte esto, pero prefiero leerlo para que tú comprendas, o sea, de qué estaban hablando. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, 94 PC, así la encuentras en las aplicaciones. Y es que el mensaje está buenísimo. Dice justo aquí, a partir del 20, entonces Isaías mandó a decir a Ezequías, esto dice el Señor Dios de Israel. Imagínate, el profeta está a punto de hablar, pero el que va a hablar es Dios, porque era un mensaje que Dios le estaba dando al profeta Ezequías. Imagínate en la angustia, imagínate en la desesperación, imagínate en el miedo que existía escuchar estas palabras que venían de Dios. Y esto dice así,
Esto dice el Señor Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria. Estas son las palabras que me dijo el rey, el Señor, acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión como una muchacha se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor. Dijiste, con mis innumerables carros de guerra, subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a sus cumbres más altas, a sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua. Y con las plantas de mis pies saqué todos los ríos de Egipto. Pero no sabías que yo soy el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas. O sea, imagínate, me encanta esto porque es como una guerra, ¿no? Dios le está dando este mensaje, sí, al rey Ezequías, por eso diciendo, esto le vas a decir a Sennacherib, esto le vas a decir a ese asirio que me retó. Y luego dice, oye, pues tú, rey, dijiste que tú fuiste y tú escalaste este lugar y tú bebiste de estas aguas y tú, bla, bla, bla. Y Dios le dice, ¿y qué acaso no sabes que yo eso lo permití? O sea, lo que tú dices que haces, sabes que sí sabías que yo lo permití. O sea, imagínate el poder de Dios, que aún las cosas que pudiéramos decir, wow, ¿por qué pasó esto? No hay nada que pase en esta tierra sin que Dios lo permita. Entonces, pues le dice en el versículo 25, dice, pero ¿no sabías que yo soy el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas? Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí, y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. En pocas palabras le dijo, mira por donde viniste, por ahí mismo te vas a regresar. Y luego dice aquí el profeta, Isaías dijo entonces a Ezequías, esto será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo, pero al tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén. En el monte Sión habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor de Todopoderoso. Y bueno, acerca del rey de Asiria, dice el Señor, no va a entrar a Jerusalén, no va a disparar ni una flecha, no los va a atacar con sus escudos, ni pondrá una rampa a su alrededor. Así por donde vino, así mismo se va a regresar y él no va a entrar a esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Es decir, el Señor dijo, yo ya lo dije, lo voy a cumplir. Dijo, yo voy a proteger esta ciudad, la salvaré por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Y luego, esto es lo impactante, y me gustaría que rápido fueras a tu Biblia si no estás ahí. Recuerda, es 2 Reyes 19, versículo 35, y dice así. Aquella misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. O sea, literal, el Señor mató a todo el ejército que estaba a punto de atacar al pueblo de Jerusalén. Dice entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adornando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, fueron y lo asesinaron y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esarhadón. Ay, qué difíciles nombres tan extraños. Pero bueno, en conclusión, queridos jóvenes, y ya estamos por terminar, en conclusión es que al final de cuentas, Dios ya tenía todo bajo control. ¿Por qué cosa? Por la obediencia de este rey. El rey dijo, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Yo estoy dispuesto a seguir su palabra. Yo estoy dispuesto a confiar en Él. No me voy a mover por nada lo que me digan los demás. Y aunque tengo miedo, y aunque a lo mejor voy a ceder a algo que me piden, yo voy a estar confiado en el Señor.
Y lo que me gusta de esta palabra es que mucha gente podrá venir a hablar y asustarte y atemorizarte como Sennacherib, como ese rey que quiso intimidar a esa nación. Pero la confianza de él estaba en el Señor y no hubo manera de que eso pudiera cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor le puso un freno a ese rey. Y no solamente lo detuvo, terminó con todo su poder, terminó con todo ese ejército que tenía. Y sabes una cosa, terminaron matándolo también. Eso es lo que pasa cuando alguien se mete con los hijos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Y tal vez mucho del pueblo pudiera haber dicho, ay no, es que no sé, como que yo dudo, ¿verdad?, de lo que va a pasar, yo dudo que el Señor nos vaya a librar. Pero increíble que un rey sometiera a toda una nación a obedecer a Dios. Y yo sé que a lo mejor ahorita pues no estamos bajo un dominio de un rey, no estamos bajo un dominio de alguien, ¿verdad? Pero sí estamos bajo el dominio de Dios y yo creo que eso es lo más importante. Estar bajo su dominio, estar bajo sus instrucciones, bajo lo que Él nos pide. Y así como con estos problemas que afrontó este rey, mucha gente diría, pues ese rey le habló al profeta, le pidió esto y el otro y sin fin. ¿Sabes qué hizo el rey? Fue al lugar secreto, cerró la puerta y oró al Padre. La oración no es un arma, la oración no es una herramienta, la oración es el momento de comunicarse con Dios. Y ahí cuando te comunicas con Dios, ahí cuando hablas con el Padre, todos tus miedos, todas tus inseguridades, tus inquietudes, tus alegrías son entregadas a Él. Desde el rey más poderoso, en este caso imagínate el rey Ezequías, un rey gobernando a mucha gente, hasta el más mortal tal vez de ese pueblo que era un niño, todos estaban listos para buscar a Dios, listos para orar. Yo espero que podamos ser jóvenes así, jóvenes que busquen a Dios, jóvenes que pongan todos sus planes en el Señor, que no se alejen, que no lo hagan a un lado, que no digan voy a confiar en mí, voy a ceder a lo que hay a mi alrededor, porque vimos con esa historia todo lo que pasó alrededor, toda la destrucción que hubo, por confiar aparentemente en alguien que les iba a ayudar, pero era una mentira. A veces simplemente son engaños, es un espejo y nos pueden retar. ¿Estás dispuesto realmente a confiar en Dios en toda circunstancia? Y bueno, este es el mensaje que yo creo que nos deja el rey Ezequías. Un rey que dice la Biblia, y me encantó esto que dice, no hubo ni habrá otro rey como él. Porque fue un rey que lo que pensaba, hacía. Fue un rey que dijo, el Señor dice que esto no está bien, pues no lo hacemos. El Señor dice que le busquemos, pues le buscamos. Que así como escuchemos, hagamos. Que así como leemos algo que diga la palabra, que así mismo lo vivamos. Este es un mensaje para nosotros, un mensaje para ti, para seguir buscando al Señor. No te rindas, sigue en la meta, sigue esforzándote. Tal vez ya terminaste una parte de ese camino, pues hay que seguir perseverando, hay que seguir creciendo en el Señor. Esta es la historia del rey Ezequías y yo creo que una historia que trascendió más allá de una simple enseñanza, trasciende a la liberación, a la victoria de un pueblo que pudo haber sido sometido, que pudo haber sido llevado cautivo, pero que no lo fue por causa de obediencia de un hombre en hacer lo correcto delante de Dios. No olvidemos hacer siempre lo correcto delante de Dios. Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga, cuídate mucho, seguimos estudiando mucho la palabra y esperamos vernos muy pronto. Hasta luego.